Ahora llegamos a los estudios experimentales. Recordemos que teníamos dos clases grandes de estudios. Uno que era los observacionales que acabamos de ver, que fueron desde el reporte de caso hasta el estudio de corte. Y ahora vamos a ver la otra ramita, que eran los de intervención. Aquí yo como investigador intervengo en el paciente, en el sujeto, en el voluntario para darle alguna intervención. Y esto lo podemos tal vez más entender mejor con estas fases, porque mucho de las noticias alrededor de la pandemia hablaban de estas fases experimentales de las vacunas. Y es lo mismo, básicamente. La fase 1, ahí determinamos la seguridad en los voluntarios, que el medicamento, que la vacuna, que la medida sea segura. En la fase 2, ya establecemos los protocolos y niveles de dosis en los pacientes. En el caso, por ejemplo, de la vacuna, ya determinamos qué dosis es la adecuada para aplicarle a los pacientes y ya tenemos un número mayor de personas. En la fase 3, que es alguna de las vacunas que están próximas a entregarnos esos resultados, es un grupo mucho más grande de pacientes, de personas, de voluntarios. Recordamos que los estudios experimentales por lo general son voluntarios los que siempre van a someterse a este tipo de estudios. Y nos permite la fase 3 ver la eficacia y la ocurrencia de efectos secundarios en pacientes. Y la fase 4 ya no es como tal dentro de un estudio, sino esto es después del estudio. Después, cuando ya, por ejemplo, el medicamento sale al mercado, y esto es una encuesta que le llaman encuesta post-mercadeo. Esto ya son millones de personas que están utilizando los medicamentos y se determinan efectos negativos al uso diario de este tipo de medicamentos. Entonces, en estudios experimentales o de intervención, tenemos al ensayo clínico. ¿Por qué ensayo clínico? Porque es en un contexto clínico, lo hemos visto en algunos hospitales, controlado porque controlamos, el investigador cuando se diseña este protocolo de investigación va a controlar esas variables, y aleatorizado significa que tenemos dos grupos que se generan de forma aleatoria. Esos grupos son el que va a recibir en este caso el tratamiento y el que no va a recibir en ese caso el tratamiento. O le podemos denominar al que no va a recibir el tratamiento como placebo. Cabe destacar que hoy en día muy pocos tenemos aquí en placebo. Por lo general, si por ejemplo vamos a comparar dos tipos de antihipertensivos, vamos a decir el antihipertensivo A es el nuevo, ¿de acuerdo? Pero yo ya tengo antihipertensivos que el paciente usa normalmente. Vamos a decir un ejemplo, por ejemplo el losartán. Entonces yo quiero comparar el losartán versus, porque esta es mi terapia habitual que utiliza mi paciente, versus el nuevo medicamento. Yo al paciente que tiene hipertensión no lo puedo dejar sin tratamiento porque sería antiético. Por lo tanto, en vez de placebo, le doy el tratamiento que usualmente utiliza y comparo ese tratamiento con el nuevo antihipertensivo. ¿De acuerdo? Por eso tenemos estos dos grupos que son aleatorizados. Aleatoriamente se distribuyen esos dos grupos y posteriormente les comparto este antihipertensivo versus el antihipertensivo habitual. Aquí lo dice, la aleatorización es colocar un grupo de estudio y control. Control es este que está tomando, por ejemplo, el habitual, y el estudio es el nuevo medicamento que quiero estudiar. Y por eso aquí se le dice estándar de cuidado. Por lo tanto, le estoy dando el estándar que siempre se ha tomado ese paciente, por ejemplo. Ahora vamos a ver algunos términos extra que van apareciendo en este tipo de nombres. Ensayo clínico control aleatorizado, ya lo habíamos dicho, pero ahora le pongo el apellido de doble ciego. ¿Qué quiere decir? Que ni los sujetos ni los investigadores saben qué grupo es que cuál. O sea, qué grupo está recibiendo en este caso el antihipertensivo nuevo. Ni los pacientes ni los investigadores saben qué grupo está recibiendo el nuevo o, por ejemplo, el losartán. Las pastillas son idénticas
porque evitamos tener sesgos. Y sesgo es estar desviado de la verdad. Por lo tanto, para evitar estos sesgos, ¿por qué? Porque si un investigador sabe que este grupo, vamos a poner el grupo 1 y el grupo 2, si este grupo 1 tiene el medicamento, pues él es el más interesado porque esos resultados salgan. Entonces puede tratar diferente a este grupo de sujetos y por lo tanto pueden variar los resultados. Prácticamente lo que estamos haciendo es como yo quiero que piensen en un estudio en ratones, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un estudio en ratones y entonces al ratoncito o al grupo de ratones los tengo en dos grupos. Yo trato como investigador, más bien estoy obligado como investigador a que estos ratones sean la misma cepa, sean el mismo color, coman lo mismo, tengan la misma caja donde van a dormir, tomen la misma cantidad de agua, tomen de la misma cantidad de agua, tomen el mismo alimento, pesen lo mismo. Entonces estos los consigo en el mercado, ¿de acuerdo? Estas cepas ya están bien caracterizadas, las consigo en el mercado y entonces cuido un mundo de variables, los cuido para que lo que yo quiero observar sea la única diferencia. En los humanos no podemos hacer eso. Entonces, una de las cosas que sí podemos hacer es cegar a los investigadores y a los sujetos para que no cambien su modo de o sus estilos de vida para que sigan igual. La única diferencia es que uno va a recibir un medicamento y el otro va a recibir otro medicamento. Ahora ponemos otro apellido y es triple ciego. Ahora, ¿quiénes son triple ciego? Bueno, los sujetos de estudios no saben que están asignados a ese grupo, ni los investigadores y tampoco los que analizan la base de datos. Pero ustedes dirán, pues alguien tiene que saber. Precisamente, hay un líder de la investigación que no interviene directamente con los pacientes, que sabe cómo están esos grupos, cómo está el grupo 1 y cómo está el grupo 2. En este caso, el grupo 1 dijimos que tenía la nueva terapéutica, el nuevo antihipertensivo, y el grupo 2 es el que no tiene una nueva terapéutica o antihipertensivo. Entonces tiene losartán, por ejemplo. El único que lo sabe es el líder de la investigación. El sujeto que está en estos grupos no lo sabe ni el investigador ni los analistas de estos dos grupos, para que no metan algún sesgo, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos otro tipo de ensayos, los ensayos en comunidad. Quiere decir que tenemos una comunidad, no intervenimos en nada más. Aquí no se les da un tratamiento a las personas. Aquí simplemente se observa, ese tratamiento ya está en la comunidad, observamos si funciona o no funciona. Y tenemos otros estudios que nos permiten que las personas, ya decimos el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 dijimos que iba a tener el antihipertensivo nuevo y el grupo 2 tenía losartán, que era el comúnmente tenido. Un estudio cruzado es, en cierto momento en el tiempo, vamos a decir 6 meses y otros 6 meses, en 6 meses el grupo 1 va a utilizar el tratamiento A y el grupo 2 el tratamiento L. En 6 meses se invierten, se deja un periodo de tiempo para que el medicamento se deseche, vamos a decir un mes para que pase eso, y posteriormente los dos grupos cambian. Bueno, no es un mes, son unas semanas, unos días. Cambian y cruzan, donde ahora el grupo 2 va a tener el nuevo tratamiento y el grupo 1 va a tener el losartán. Y vemos cómo se compara un sujeto con el otro, porque aquí tenemos el mismo sujeto, entonces el mismo sujeto es un mismo control. Y con esto tenemos una gran variedad de tipo de estudios de intervención. Ahora vamos a ver las medidas de impacto. Estas por lo general las utilizamos en los ensayos clínicos. Y fíjense cómo se denomina. Es el número necesario a tratar. Esto nos permite ver prevención, cuántos pacientes se necesitan tratar para prevenir la enfermedad en una persona. Y esto se saca con el inverso del riesgo absoluto. Ya vimos cómo se sacaba el riesgo absoluto. Ahora lo vamos a sacar aquí y vamos a hacer un ejemplo posteriormente. Y otra medida de impacto es el número necesario a dañar. Prácticamente es lo mismo.
cuántos pacientes se necesitan tratar para causar el evento en una persona. También lo vamos a ver en un ejemplo y también es el inverso del riesgo absoluto. Aquí lo que quiero que sepan o que vean es que simplemente la interpretación es diferente, pero lo vamos a ver más adelante. Las características que tiene que tener un estudio epidemiológico son validez, que es el grado en el cual el estudio mide lo que realmente tenía como objetivo medir. La fiabilidad, reproducibilidad o precisión es el grado de un estudio en obtener el mismo resultado si se repitiera en las mismas condiciones. Fíjense aquí tenemos mucha precisión, pero tenemos poca validez. La validez, digamos, es pegar aquí, pero esto tiene precisión. Quiere decir que todos los tiros que estuve dando pegan en el mismo lado. Acá, por ejemplo, tenemos validez porque está casi en el centro, pero tenemos poca precisión porque no caen en el mismo punto. Aquí tenemos una cosa que bárbara, que aquí no tenemos ni precisión ni validez, y aquí tenemos precisión y validez. Y es lo que queremos buscar en un estudio. La validez es lo que yo pretendo medir, y la reproducibilidad, que creo que se entiende mucho mejor el término, es qué tanto le doy al mismo sitio. ¿De acuerdo?